Buenas tardes, soy Jaime, uno de los ayudantes de Psicología y Sociedad, y vamos a ver en estas 12 diapositivas algunos elementos importantes del texto del filósofo alemán Theodor Adorno, Televisión y cultura de masas. Algunos elementos de la vida de este filósofo: nació en 1906, muere en 1969. Filósofo y músico, escribió varios textos de música. Exponente de la teoría crítica, influenciado por las ideas de Hegel, Marx, Freud. Escribió, tal como otros intelectuales de esta escuela, de filosofía, de música contemporánea, de psicología, comunicaciones, sociología, estética. Perteneció, como lo mencionamos se mencionó en clase, a la escuela de Frankfurt, junto con Max Horkheimer, Marcuse, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Walter Benjamin, Franz Leopold, Jürgen Habermas. Este es bien importante en la vida de Adorno porque fue su alumno. O sea, Habermas fue discípulo y alumno de Theodor Adorno. Leo Lowenthal, etc. Muchos otros intelectuales que, si bien no estaban en esta escuela, sí tuvieron relación y contacto. Uno de sus libros más importantes es La dialéctica de la ilustración. Y este libro lo escribió en colaboración con su amigo y otro intelectual muy importante, Max Horkheimer. Ambos tuvieron que irse al exilio junto a varios miembros de esta escuela cuando el nazismo llega al poder en Alemania. En el caso de Adorno fue primero a Inglaterra, a Oxford, y luego a Nueva York, en Estados Unidos, y a California. Esto es bien importante porque varios de sus ensayos y libros se basan en una crítica a un tipo de sociedad contemporánea que es la sociedad norteamericana principalmente, por lo menos el ensayo que nosotros vamos a leer, Televisión y cultura de masa. Fue publicado entre el 53 o 54, y aquí se acuña el término de la cultura de las masas, o por lo menos ese es uno de los términos que ocupa Adorno, que es un concepto en el cual, grosso modo, las personas de un tipo de sociedad contemporánea que está muy centralizada, la sociedad moderna es así, burocratizada, urbanizada, es decir, ya no hay tanto campesino. Se ha ido el campesino, ha emigrado a la ciudad, a las grandes urbes, de millones de personas. Una sociedad uniformizada, es decir, donde todos hacen más o menos lo mismo. Todos piensan más o menos lo mismo. Es una sociedad altamente industrializada, de la producción en serie. Esto es que se maximiza la producción. Se produce, o la idea es producir mucho o más al menor costo y al menor tiempo. Por lo tanto, esto produce el hiperconsumo. Es una sociedad altamente consumista. Los tres pilares fundamentales de esta cultura son, bueno, la cultura comercial, donde todo es posible de vender y, por supuesto, de comprar. Todo se compra y se vende, todo se transa. Es una sociedad, como ya lo dijimos, de alto consumo, que se basa este consumo en una institución publicitaria, en la publicidad. Entonces, bueno, surge así el concepto de industria cultural. El cine, la radio, la televisión, la novela, no necesitan ya darse como arte, sino que se autodefinen como industria. Así hasta el día de hoy se habla, ¿no?, de la industria del cine, la industria del libro. El público de los medios de comunicación, por tanto, son los clientes, ¿no? Es concebido como un receptor colectivo de la comunicación de las masas, un conjunto de personas indiferenciadas, es decir, gente parecida, casi iguales, que reaccionan de la misma manera a estímulos similares. El arte versus cultura popular, o de las masas. Pero claro, hoy el arte, dice Adorno, se ha vuelto un producto de consumo, un producto de consumo más. Esto ha llevado además que a algunos cambios, por ejemplo, en los mensajes y los personajes de las novelas han cambiado las imágenes del héroe, de las imágenes del hombre, de la mujer, de los valores que estos personajes representan. La moderna cultura de las masas, entonces, se transformó, dice Adorno, a partir de varios mecanismos, en un medio de control psicológico. La televisión como arma de manipulación masiva. La televisión, a través de personajes de los programas, dice, ha ido imponiendo modelos
formas de pensar y actuar de las masas a través de personajes de sus programas, mucho más que el arte de siglos pasados. Ahora, estos mecanismos de manipulación operan de distintas formas. Aquí plantea uno, Adorno, en el cual si siempre se pasa lo mismo en la televisión, si siempre se da el mismo mensaje, eh, si se repite muchas veces, se reitera muchas veces ese mensaje, si además hay una ubicuidad en ese mensaje. Ubicuidad significa que aparece en todas partes al mismo tiempo. Se produce este efecto, que es, si tú lo lees solamente las letras cursivas, la frase en letra cursiva, entre paréntesis, dice que el mismo mensaje, muchas veces repetido en todas partes y al mismo tiempo, produce lo que él llama las reacciones automatizadas en las personas y debilita las resistencias individuales. Le llama resistencias individuales a esa especie de conciencia, al darse cuenta de algunas cosas que tienen algunas personas, pero son las menos. Esto tiene mayor repercusión en una generación del norteamericano medio. Ya les dije porque era importante saber que Adorno vivió en Estados Unidos cerca de 10 años. Bueno, él los clasifica, citando a otro autor, en los alterdirigidos y los intradirigidos. Los alterdirigidos serían los que son dirigidos por otros grupos. Por ejemplo, puede ser un gobierno, un partido político, podría ser una empresa de publicidad, esto que te convencen de un producto y tú les crees porque eres alterdirigido, eres dirigido por otros. Y los intradirigidos, que son más bien los que oponen cierta resistencia en base a principios más sólidos, a un grado de conciencia mayor, pero son los menos. ¿Mm? Y bueno, en cuanto a los conflictos interiores de los personajes novelescos del siglo XIX, dice que estos conflictos eran ricos en ambivalencia psicológica. La ambivalencia psicológica no como un demérito, no como algo malo, sino como una virtud de este tipo de novela, que le daba cierta profundidad. En cambio, los programas de televisión, o en los programas de televisión, los conflictos interiores de los personajes son planos, superficiales, no son problemáticos, más bien estereotipados. Los desenlaces, los finales, por supuesto, de estos conflictos están preestablecidos. Como que uno sabe al leer un poco, ver un poco del programa de televisión, ver alguna serie, por ejemplo, tú ya sabes más o menos al final. Podrías imaginarte, no vas a tener muchas sorpresas. Dice, para Adorno son todo un puro simulacro. O sea, no hay una verdadera intención de que pueda pasar otra cosa que lo que ya está preestablecido y que tú ya lo sabes. No hay sorpresas, a eso se refiere. En la programación de la televisión los ideales han sido traducidos, dice, en prescripciones, o sea, normas bastante claras sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que es correcto e incorrecto. El mensaje que está presente en la televisión es el de conformidad con el status quo. El status quo se refiere al estado de cosas, ¿no? Un estado de cosas que no cambia, que hay que aceptar. Y hay que ser realista, aceptarlo, aceptar las condiciones de vida de la sociedad, mantener los valores convencionales. Aquí hace referencia también Adorno a los conceptos del mensaje explícito y el mensaje oculto, que aunque no lo diga, hace una especie de analogía con Freud en su planteamiento del análisis de los sueños, en el cual hay un mensaje explícito, que es el sueño, el relato del sueño, y lo que está debajo de ese sueño, que está oculto. En el mensaje explícito, naturalmente, es el encargado de defender los valores tradicionales de la sociedad, se conoce el mensaje. En cambio, el mensaje oculto se tiende a reforzar las ideas rígidas y pseudo-realistas. Pero, a diferencia de Freud o del análisis de los sueños, para Freud este mensaje oculto estaba en el inconsciente. Pero dice que aquí no es un mensaje inconsciente de los autores de los programas de televisión, sino que es un mensaje callado. Y aquí, aunque no lo dice explícitamente Adorno, sin duda que da a entender que este mensaje callado tiene una cierta intencionalidad. O sea, no es algo casual este tipo de mensaje, está hecho por algo, intencionadamente callado, que no es lo mismo que inconsciente.
El mensaje oculto entonces aparece más importante que el explícito, ya que elude los controles de la conciencia. El mensaje, dice, pasa directo, no es esquivado, no hay resistencia, se hunde en la mente de los espectadores. Algunas ideas también importantes del texto tienen que ver con la producción en los programas de los clichés o clichés, los lugares comunes, son las escenas o temas recurrentes que hay en toda serie. El poco tiempo de preparación de los programas de televisión hace inevitable el cliché. Y claro, como es una industria, todos los días tienen que haber series nuevas, programas nuevos, dramas nuevos, programas de televisión de concursos nuevos, pero es tan rápido la producción, es tan rápido todo que hace inevitable el cliché, las fórmulas manidas, o sea, muy usadas por las manos, a eso se refiere, muy usados, pero que estamos seguros que funcionan en las grandes mayorías, en los millones de telespectadores. Se plantean ejemplos de cliché, Adorno da varios ejemplos, yo te los voy a enumerar algunos solamente, es muy largo de explicarlo, por eso en estos 15 minutos no alcanzamos. Por ejemplo, la joven maestra que pasa hambre. Sería interesante que al leer esto vayas viendo qué plantea Adorno de cuál es el mensaje explícito, ¿ah? El mensaje que está claro, que tú lo ves, que ves en la serie, y cuál sería el mensaje oculto. La joven maestra que pasa hambre, el poeta raquítico y afeminado, la buena chica, bitch heroine también le dice. Bueno, otro cliché es los finales felices. Dice que la televisión, este tipo de televisión masiva, nos ha acostumbrado a los finales felices. Y plantea Adorno, también siguiendo un poco las ideas, aunque no lo dice, de Sigmund Freud, que es una especie de paternalismo mediático. Nos negamos nosotros a abandonar estos finales por un cierto anhelo de protección, que es un resabio de un deseo infantil, que sin duda es un elemento freudiano. La diferencia entre el sketch, o sea, el programa de televisión rápido, y el psicoanálisis consiste sencillamente en que el sketch exalta el mismísimo síndrome que es considerado por el psicoanálisis como un retorno a las fases infantiles de desarrollo, que el psicoanalista trata de disolver. Bueno, y finalmente, a pesar de que Adorno se podría mirar como un mensaje más bien pesimista de, pucha, en la sociedad que estamos donde hay poca escapatoria, dice que el esfuerzo como para cambiar este tipo de televisión o para cambiar este tipo de televisión se requiere en sí mismo o es un esfuerzo de naturaleza moral, pues consiste en develar mecanismos psicológicos que actúan en diversos niveles a fin de no convertirnos en víctimas ciegas y pasivas. O sea, sin duda que Adorno hace un llamado a ser conscientes. Podemos cambiar este medio de la televisión de vastísimas posibilidades, con tal que lo consideremos con el mismo espíritu que, según esperamos, se expresará algún día a través de sus imágenes. Entonces, para finalizar, como ya he sabido por usted que me gusta poner algún vocabulario, alienación, significa enajenamiento, viene de alienus, o sea, que es de otro, que vive la vida de otro. Esa es una persona alienada, que vive no su vida, sino que la de otro, o la que otros te han impuesto. Cliché o cliché, se puede decir de ambos modos, es una palabra de origen francés, significa lugar común, repetido, algo trillado. Dicotomía, usada también en el texto, es una dualidad. Se parte algo en dos partes, no en muchas, ¿eh? Ojo, porque eso es otra palabra. Dicotomía es en dos, una dicotomía. Paradoja, se ha usado en casi todas las clases en que he tenido la oportunidad de asistir. En clase el profesor ha usado la palabra paradoja. Es una contradicción. Por ejemplo, en la última clase se menciona la paradoja de la sociedad moderna, que ha logrado un gran desarrollo intelectual, un gran desarrollo de la ciencia, de la razón. Pero ¿cuál es la paradoja? Que ha sido usado para no el beneficio de los seres humanos, sino que al contrario, para volverlo alienado. Se usa la ciencia para la destrucción y no para la construcción. Entonces, esa es una gran paradoja. Status quo, que es una palabra latina, es el estado de cosas. Ubicuidad, que está en todas partes al mismo tiempo. En todas partes al mismo tiempo es lo mismo. Algo parecido a lo que nos pasa a veces en las matinales de la mañana, donde tú cambias en los 4 o 5 canales públicos y en todos se está hablando más o menos de lo mismo y están los mismos personajes o de ideas más o menos parecidas.
ubicuidad. Eso es. Bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.